Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta tarde. Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en Lucas, capítulo 12. Lucas, en el capítulo 12, vamos a tener una lectura bíblica ahí, por favor. Lucas, en el capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Lucas, capítulo 22, desde el capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Es para mí una bendición estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y gracias también a cada uno por sus palabras. Son de ánimo y también de gran responsabilidad para seguir adelante, seguir predicando la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 22. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a leer desde de una manera alternada, puestos de pie, por favor. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Yo comienzo en el 22 y juntos nos reunimos en el versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por amarnos, gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, yo sé que no soy digno de predicar tu palabra, Señor, pero ruego tu ayuda, Señor, que sea su Espíritu quien toque los corazones. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a comprender tu palabra. Permite que haya fluidez en la misma, Señor, y que podamos ser edificados. Gracias, te lo pedimos en Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. La palabra de Dios nos narra, el Señor Jesucristo está hablando en esta ocasión y dice que comenzó a hablar a sus discípulos después de contarles a él una historia que encontramos en el capítulo 12 y en el versículo 13. Se trata de un hombre que él dijo que tenía muchas posesiones, muchos bienes y él pensó en construir sus graneros más grandes, sus depósitos más grandes, y entonces el Señor le dice que ese hombre era un necio porque esa noche venían a pedir su alma. Mire lo que dice en el versículo 18, y dijo, 12:18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y continúa en el versículo 22 narrando la palabra de Dios, que después el Señor Jesús habló a sus discípulos y le dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Perdón, no, por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y entendemos, hermanos, aquí en el versículo 22 que el Señor Jesús habla a sus discípulos y deja ver el corazón de Dios para con ellos. No es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos afanados en este mundo, vivamos ansiosos en este mundo. La ansiedad y el afán son unas armas muy poderosas que Satanás usa para derribar a muchos cristianos. Ponga usted a mirar la vida de algunos cristianos que han caído y usted se va a dar cuenta que el fruto de lo que ellos están viviendo ahora es porque en su momento no atendieron demasiado el afán y la ansiedad en su vida. Hermanos, si alguien le puede bajar, por favor, está muy alto esto. Y es así como el Señor Jesús habla a sus discípulos y Él deja ver su corazón, que no es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos afanados, hermanos. Que usted y yo vivamos ansiosos en esta vida. Dios quiere que usted y yo aprendamos a confiar en Él todos los días de nuestra vida. Amén. Y entendemos este principio. No es la voluntad de Dios, queridos hermanos, que usted y yo vivamos en afán. Este estilo de vida no agrada al Señor. Mire lo que dice en el versículo 29, por favor. 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y termina aconsejando a buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero entendemos, hermanos, el principio de que no es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos afanados, porque todas estas cosas, dice, las buscan las personas del mundo. Los que no confían en Dios. Los que confían en sus carros y en sus caballos. Los que confían en sus propias fuerzas para ganar la batalla de la vida. Dice la palabra de Dios, ellos confían en sus carros y en sus caballos, mas nosotros confiamos en Dios. No es la voluntad de Dios, queridos hermanos, que vivamos nosotros en afán. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en ansiedad. Estas palabras tienen su significado. La palabra afán quiere decir, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir esfuerzo o empeño grandes. Quiere decir deseo intenso o aspiración de algo. Estamos afanados muchas veces por aspirar lo que este mundo nos pide. Por aspirar o nos afanamos por tener, por estar bien acomodados, por ser, queridos hermanos, tener más de lo que necesitamos. Y estamos en un esfuerzo o empeño grande. Dedicamos todas nuestras fuerzas para ese empeño. Dedicamos toda nuestra vida para ese empeño. Y vivimos de una manera afanada, hermanos. Sin acordarnos de que Dios dice que todas esas cosas las buscan las personas del mundo. Sin acordarnos que la palabra de Dios dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces vivimos afanados. No es la voluntad de Dios que vivamos en afán. Mire lo que dice en Salmos 39:6. Salmos 39:6, por favor.
Si me acompañan allá, son tan amables, hermanos. Salmos 39:6. Salmos 39:6. Dice así la palabra de Dios: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y haces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. La palabra ansiedad quiere decir estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Quiere decir angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas enfermedades neurológicas o trastornos psicológicos, y que no permite el sosiego a los enfermos. Yo sé que a veces no buscamos la ansiedad. No, yo entiendo, hermanos, que nadie de nosotros buscamos vivir ansiosos, porque es horrible la ansiedad. ¿Cuántos de ustedes han sentido ansiedad alguna vez? Les comparto que yo muchas veces he sentido ansiedad, hermanos, y no es algo que uno busca, es algo que llega. Pero como tal, la ansiedad, así como llega, usted y yo tenemos la facultad de abrazarla o de desecharla, de dejarla ir, de dejarla pasar, porque confiamos en Dios. Pero el problema, hermanos, de nuestra ansiedad, de nuestro afán, es que no estamos confiando en el Señor. Es por eso que el afán se queda. Es por eso que la ansiedad viene a nuestra vida y aquí se queda. Vivimos y aprendimos a vivir con ansiedad todo el tiempo y vivimos unas vidas tan infelices, tan miserables, porque no confiamos en Dios. Vamos adelante, hermanos. Mire lo que dice en Salmos 119:25 acerca de la ansiedad. Salmos 119:25. No pretendo en ninguna manera, queridos hermanos, ofender a quien esté pasando por ansiedad en este momento, sino quiero ser de bendición a usted con la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmos 119:25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra, dice el salmista. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. La ansiedad es algo que llega a nuestra vida. La ansiedad es algo que deshace nuestra alma. Pero tenemos la palabra de Dios que nos sustenta. Tenemos la palabra de Dios que nos sustenta. Y si vivimos en ansiedad es porque no estamos escudriñando también la palabra de Dios. Susténtame según tu palabra y aparta de mí el camino de la mentira. En tu misericordia concédeme tu ley. La verdad, hermanos, es que muchas veces vivimos ansiosos, vivimos afanados en este mundo, pero a Dios no le agrada, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos de esta manera. Dice que a todas estas cosas las buscan los mundanos.
Regresamos a Lucas capítulo 12, por favor, si me acompañan allá. Lucas capítulo 12 y en el versículo 24 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Lucas 12, 24 dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Puedo imaginar a Lucas escribiendo esta porción de la palabra de Dios y dice: no valéis vosotros, que con todo respeto, hermanos, no quiero faltarles al respeto, pero puedo notar la expresión de Lucas. ¿Qué tienes en tu cabeza? Si las aves, Dios las cuida. Si las aves, los cuervos, Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Déjate de cosas, por favor. Mire, una vez más, versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y mire lo que dice el versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, cristianos de poca fe, que vivimos afanados y ansiosos y no nos ponemos a meditar cuánta fe tenemos, cuánto confiamos en Dios, en un Dios que cuida de su creación? Entendemos, hermanos, que Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. Si usted mira un pajarito ahí, usted puede mirar en ese pajarito el cuidado de Dios. La otra vez en mi trabajo andaba un pajarito ahí que se cayó del nido, estaba bebé. Y pudimos nosotros ayudar y regresar de alguna manera a ese pajarito al nido. No sabemos si ese era su nido o no era su nido. No sabemos si era su mamá o no era su mamá. Pero vimos cómo el otro pajarito que estaba ahí acobijó al bebé. Yo no sé si era su nido, si era su casa, si era su mamá, si era su familia. Yo no sé, pero yo sí sé que era un pajarito y que Dios cuidó de ese pajarito. Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. Dios promueve el sustento a todo ser viviente de su creación, aún de los más pequeños, y tiene cuidado de las flores del campo, también cuida de la hierba. Pero si Dios hace todas estas cosas, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? ¿Para qué nos afanamos? ¿Para qué estamos ansiosos, hermanos? Si Dios cuida de toda su creación, Dios cuida de usted también, porque usted y yo somos partes de su creación. Dios cuida de su creación. ¿Cómo no confiar en un Dios que cuida de su creación? ¿Cómo no confiar en un Dios que pone nombres a las estrellas? Dice la palabra de Dios que llama a cada una de las estrellas por sus nombres. A veces los hermanos tienen 3 o 4 hijos y ya al más chico ya le andan cambiando el nombre por el del más grande y el del más en medio por el del más chico, etcétera, etcétera. Nosotros mismos ni nos acordamos a veces cómo se llaman los hermanos de la iglesia. Pero Dios cuida. Dios cuida. Y déjeme confesarle, hermano, que a mí me ha pasado muchas veces. Me quedo, una vez recuerdo que estaba el hermano Ramiro por ahí sentado, levantando la mano para dar gracias a Dios, y se me escapó el nombre del hermano Ramiro. Todos conocemos al hermano Ramiro, pero no me acordaba cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? Le dije desde aquí.
No sé si el hermano se agüitó conmigo, o no sé si lo tomó a juego. Pero yo realmente no me acordaba cómo se llamaba el hermano Ramiro. Pero Dios llama a cada una de las estrellas por su nombre. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe cuántos cabellos hay en su cabeza. Dios cuida de su creación. Dios alimenta a las aves. Dios viste también la hierba del campo. Dios cuida de su creación. Es un Dios que cuida de su creación, así como usted cuida de sus hijos. Yo estoy seguro que usted no quiere ningún mal para su hijo. Yo sé que si su hijo viene y le pide un pan, usted va a hacer todo lo posible por conseguir un pan para su hijo. Si su hijo viene y le pide leche, usted hará todo lo posible por conseguir leche para su hijo. Si Dios cuida de su creación, ¿cuánto más cuidará de nosotros? ¿Para qué vivir afanados? ¿Para qué vivir ansiosos? ¿Para qué vivir con esa energía de zozobra? ¿Para qué vivir con esa inquietud? Si Dios cuida de su creación. Mire lo que dice el versículo 25. Vamos adelante, versículo 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Qué sencillo es añadir a nuestra estatura un codo, hermanos. ¿Usted lo ha intentado alguna vez? ¿Añadir a su estatura un codo? Lo que sí intentamos es añadir longitud a nuestra panza, ¿amén? Pero de estatura. ¿Usted ha intentado añadir a su estatura un codo? Es bien fácil, inténtelo. A ver si puede. Y dice la palabra de Dios que si no podemos con eso, ¿qué es lo menos? ¿Por qué nos afanamos por todo lo demás? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué vivimos tan afanados? ¿Por qué vivimos lejos de Dios? ¿Por qué vivimos sin fe? ¿Por qué vivimos sin amor? ¿Por qué vivimos ansiosos? Vivimos afanados por las cosas materiales. Vivimos afanados por tener. Dice Santiago que codiciáis y no tenéis. Dice que matáis y ardéis de envidia. Pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites, dice la palabra de Dios. Reconozcamos, hermanos, que con afán, que con ansiedad, no vamos a vivir mejor. No vamos a vivir mejor. No vamos a vivir mejor. Por más que se afane y quiera tener, no va a vivir mejor. En la mañana escuchábamos al hermano Santos decir que los ricos no estaban tranquilos. Los que tienen mucho dinero. Y no estoy en contra de los que tienen mucho dinero. No es pecado tener mucho dinero. Yo conozco una persona, o conocí una persona, que tuvo mucho dinero, pero que todo su dinero lo invirtió en el evangelio y dejó un gran legado que por tercera generación ahora está latente. Me refiero a los ministerios de la espada. ¿Por qué nos afanamos por tener? Quiero un carro nuevo, quiero una televisión de 50 pulgadas, de 75 pulgadas, de 80 pulgadas. Y cada vez estamos queriendo tener la televisión más grande que existe. Cada vez estamos deseando tener el iPhone nuevo. Y si usted se da cuenta, el iPhone, cada vez que sale uno nuevo, es exactamente lo mismo, nomás le cambia el nombre y una cámara.
Creo que viene alguien por ahí, no sé si alguien le puede ayudar, se me hace que es el hermano Wilber. Reconozcamos que con ansiedad y con afán no vamos a vivir mejor. No vamos a mejorar nuestra vida. No vamos a mejorar nuestro estilo de vida con el afán, con la ansiedad, sino al contrario, vamos a causarnos muchos problemas. Vamos a causarnos problemas psicológicos. Vamos a causar problemas con nuestros seres queridos. Vamos a causarnos problemas, hermanos. Sobrecarga de trabajo, estrés. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para quién va a ser todo lo que has obtenido, todo lo que has logrado? Afanándote y viviendo en ansiedad. Ahora, no me malentienda, hermano. No estoy diciendo que no debemos tener aspiraciones, que no debemos tener proyectos. Lo que estoy diciendo es que nos enfocamos tanto en nuestros proyectos, en nuestras aspiraciones, caemos en afanarnos, caemos en ansiedad, hermanos, y nos olvidamos de que Dios tiene cuidado de todas estas cosas. Nos olvidamos de que si oramos, Dios puede concedernos la manera de obtener. Recuerden, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestro deleite. Dios cuida de su creación. No es la voluntad de Dios que vivamos en ansiedad. No es la voluntad de Dios que vivamos en ansiedad. A muchas personas Satanás les ha hecho creer que con mucho afán van a poder vivir mejor. Pero el Señor nos hace comprender que afanándonos y preocupándonos no podemos cambiar ni las cosas más pequeñas de nuestra vida. Tenemos que reconocer que el afán y la ansiedad pertenecen al reino de lo material, a las cosas que buscan las personas de este mundo. Ellos viven afanados, preocupados, angustiados, tratando de resolver sus problemas con sus fuerzas y su capacidad. Tratando de resolver sus problemas con su conocimiento. Tratando de resolver sus problemas con lo que ellos creen que pueden hacer, con lo que ellos creen que tienen. No es la voluntad de Dios que vivamos afanados. Dios quiere que confiemos en Él. Si Dios cuida de su creación, ¿cómo no cuidará de nosotros? De hecho, hay un himno que dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dios cuida de su creación, hermano. No es la voluntad de Dios que vivamos afanados. Mire lo que dice en Juan capítulo 17 y el versículo 13, por favor. Juan 17, 13. Juan 17, 13 dice así la palabra del Señor: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a las cosas materiales que ofrece este mundo. No pertenecemos a este mundo, hermano. No hay por qué vivir afanados. No hay por qué vivir ansiosos. No hay por qué vivir turbados de la vida. Dios tiene cuidado de su creación. Dios tiene cuidado de su creación. Y si usted se da cuenta, el afán y la ansiedad es un estilo moderno de vivir. Si alguno de ustedes ha vivido en Estados Unidos, bueno, aquí está hermano Santos, hermano Jesús, hermano Chuy también. Usted no me dejará mentir que el estilo de vida es tan afanado. Tanto afán y tanto afán que la gente se enferma. La gente se enferma. Derrames cerebrales, diabetes, hipertensión. Viven tan afanados y no cuidan su estilo de alimentación. Vivimos tan afanados y el afán nos está matando. Nos está agarrando las manos para no servir a Dios. Pero el propósito de vivir después de aceptar a Jesús a nuestro corazón es servirle. Ser como Él. Ser como Él. Ser como Él, esforzarnos cada día por ser como Él. ¿En qué nos parecimos a Jesús el día de hoy? No me refiero a Jesús que está aquí sentado ni que está parado atrás. Me refiero al que dio su vida por usted y por mí. ¿En qué nos parecemos a Jesús? Más bien, en cambio, sí nos parecemos cada día más al sistema de este mundo. Ahí andamos todos preocupados que porque las antenas 5G nos van a quitar el líquido de las rodillas. No se crea esas tonterías. Ahora ya están haciendo pruebas para que la gente se ponga un chip en su mano derecha o en su frente para un nuevo sistema económico. Tal vez sea cierto. Pero ¿por qué se afana si usted y yo nos vamos a ir en el rapto? Deberíamos afanarnos, pero por predicar el evangelio, porque muchas personas se salvaran. Pero vivimos tan afanados en tener y obtener. Y nos estamos engordando, hermanos, cada vez más de miseria. Dios quiere que confiemos en Él. Dios desea que de todo corazón confiemos en Él. Mire lo que dice el versículo 23. Lucas, vamos a regresar a Lucas, estamos en Juan. Lucas capítulo 12 y el versículo 23. Mire lo que dice ahí. Perdón, dije 23, ¿verdad? Es 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y mire lo que dice el versículo 31, mírelo con mucha atención. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Preocúpese por buscar la gloria de Dios. Preocúpese por buscar la voluntad de Dios. Preocúpese por buscar cada día el rostro de Dios. Y Dios le va a enseñar, Dios le va a proveer. Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidades. Dios sabe que necesitamos pagar la luz. Dios sabe que necesitamos pagar el agua. Dios sabe que necesitamos pagar la comida. Pero Dios sabe que Él le puede proveer. Usted debe saber que usted debe confiar en Dios. Ahora, no me malinterprete, tampoco estoy diciendo que no debe trabajar. Al contrario, Dios le da fuerzas para trabajar.
El pecado y el problema es que usamos esas fuerzas que Dios nos da para afanarnos, para estar ansiosos, para estar con ese ánimo de zozobra, con esa inquietud de estar haciendo algo para mi provecho. Deberíamos usar eso para el servicio a Dios. Esa inquietud, esa zozobra, ese ánimo de zozobra, esa hiperactividad en el servicio a Dios. Cómo me gustaría ver a muchos de ustedes varones predicando. Cómo me gustaría ver muchas de ustedes hermanas sirviendo. Cómo me gustaría ver a muchos de ustedes jóvenes sirviendo al Señor. Pero ahora somos tan cobardes, somos tan tímidos para las cosas de Dios. Ahí hay trabajo los sábados, amén. Se ocupan obreros. Y por último, acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Desde el versículo 28 hasta el versículo 39 dice así la palabra de Dios. Ponga mucha atención y sígame con su vista, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy más que vencedor por medio de Cristo. ¿Quién me acusará si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, hermanos. A ver, repita conmigo, soy más que vencedor. A las 3. 1, 2, 3. Soy más que vencedor. A veces nos falta creerlo. A veces nos falta creerlo. Porque vivimos tan afanados, tan ansiosos en las cosas de este mundo. Pero soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Esto es Cristo. Estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la vida, ¿por qué os afanáis? Dios sabe que tenemos necesidad. ¿Por qué nos afanamos por el cuerpo, por el vestido? Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Dios cuida de su creación de una manera muy especial. Dios cuida de usted. Dios cuida de mí. ¿Por qué vivimos ansiosos? ¿Por qué vivimos tan afanados?
¿Por qué no confiamos en Dios si Él ya dio la victoria? Si Él dio todas las cosas con su Hijo Jesús para nosotros. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué vivimos turbados? ¿Por qué vivimos con ese ánimo de zozobra, con esa inquietud, por esa hiperactividad en nuestra vida? ¿Por qué nos afanamos? Dios sabe que tenemos necesidad. ¿Por qué caemos en ansiedad? ¿Por qué abrazamos la ansiedad? Si Dios es el que provee todas las cosas. Si Dios es el que provee el ánimo. ¿Quién da el ánimo al cansado? ¿Quién cuida de su creación? Dios. Dios cuida de ti. Dios cuida de mí. ¿Cuál es el consejo en esta tarde? Versículo 33. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Afanarnos? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Si después vamos a morir y no podremos llevar nada. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice que con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero nosotros vivimos quejándonos en contra de Dios. Ay, Dios, por tu culpa no tengo esto. ¿Por qué no me provees? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no quitas mi ansiedad? Porque Dios quiere que usted confíe en Él. Cuando usted aprenda a confiar en Él, esa ansiedad se va a ir. Él da esfuerzo, Él da fuerzas al cansado. Dice la Biblia que renovarán alas como las águilas aquellos que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué de nosotros, queridos hermanos? ¿Por qué vivimos en afán? ¿Por qué vivimos en ansiedad? ¿Por qué estamos ansiosos todo el tiempo? Buscando las cosas de este mundo. Dios cuida de su creación, Dios cuida de ti. Dios cuida de mí. Que Dios nos ayude a confiar en Él más y más y más cada día, más al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos, bendice la invitación. Si el Señor le ha hablado, si usted reconoce que vive ansioso, que vive afanado, ¿por qué no se postra en sus rodillas y habla con Dios? ¿Por qué no le pide al Señor que le quite esa ansiedad, que le ayude a confiar en Él? ¿Por qué no le pide al Señor que le quite ese afán? Dios cuida de su creación, cuanto más cuida de nosotros. No valemos nosotros mucho más que ellas, dice la Biblia. Hombres de poca fe. Tal vez alguien dice: yo no estoy seguro de que cuando muera voy a ir a la gloria con Dios. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que no esté seguro de su vida eterna con Dios? Tal vez en las redes sociales habrá alguien que reconozca que no tiene a Jesús en su corazón. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted y le animamos y le exhortamos. Por lo que más quiera, ruéguele a Dios, invítele a Jesús a su corazón. Pídele que perdone sus pecados. Reconozca que usted es pecador y que sus pecados le separan de Dios. Reconozca que Él es el que murió por usted y Él es el único camino al Padre. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Reconozca que sus pecados le separan de Dios, que Jesús es el único camino al Padre.
Arrepiéntase por haber ofendido a Dios y pídale que le salve. Si usted hace esto, queremos a conocer y gozarnos con usted. Envíenos un mensaje, por favor, a nuestra página. Padre, tú has visto a los hermanos que se han postrado. Tú sabes cómo vivimos en ansiedad y en afán por las cosas de este mundo. Y reconocemos que no es tu voluntad que vivamos así, porque tú nos has salvado, tú nos has dado todas las cosas con tu Hijo Jesús, y que las personas del mundo buscan todas estas cosas y se afanan en todas estas cosas, pero nosotros no deberíamos vivir así. Ayúdanos, Señor, con nuestra ansiedad. Ayúdanos con nuestra ansiedad, ayúdanos con nuestro afán. Señor, ayúdanos. Te necesitamos a ti. Perdona nuestros pecados. Perdónanos por no confiar en ti. Perdónanos, Señor, por creer que tú no puedes hacer las cosas. Por creer que podemos más que tú. Perdona nuestra soberbia y nuestra arrogancia. Perdona la maldad de nuestro corazón. Y ayúdanos a confiar en ti. Bendícenos. Ayúdanos a ver tus milagros. Ayúdanos a ver, Señor, los propósitos tuyos hechos realidad en nuestras vidas. Te pedimos por la salvación de los que no han sido salvos, por las peticiones de cada uno de los hermanos. Tú conoces nuestros corazones, cuáles son nuestros propósitos. Ayúdanos a que sean conforme a tu corazón. Señor, nos encomendamos en tus manos. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos también que han visto por las redes sociales. Señor, gracias por ellos y ayúdanos, bendícenos, permite que el medio pueda llegar a muchas personas más. Señor, y concédenos tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.